Perdón, Lick, con el derecho de consulta, precisamente ahorita en una de las tareas que nos dejaron, hubo una sentencia donde había problema porque se otorgaron licencias a varias empresas mineras. Entonces se decía ahí que el problema estaba porque digamos que a las poblaciones no les hicieron primero esa consulta que está precisamente ratificada con la OIT, ¿verdad? Que es que primero se llegue a un consenso con ellos para ver que haya beneficio tanto del Estado como de ellos, para que pues tanto se desarrolle el país como las poblaciones de ellos, ¿verdad? Pero en este caso, al no realizarse las consultas y solo llegar, digamos, las mineras a escarbar en estos terrenos y todo sin haber hablado con ellos, a la larga es como una falta y es, digamos, discriminarlos a ellos también. No sé si es a eso a que se refiere. Sí, así, hablamos mucho. Gracias, Corina. ¿Quién fue la Sofía. que...? Sofía. Sí. Entonces, sí está entendiendo bien la sentencia y la felicito. Hablamos, ¿va? Que varias, el Estado a veces de Guatemala omite realizar una consulta previa en donde pues se van a desarrollar estos proyectos extractivos. A raíz de eso, las comunidades indígenas que habitan en aquellos territorios pues han hecho sus propias consultas comunitarias, cuyo resultado es el rechazo a dichos proyectos. Y cuando pasa eso, pues la Corte de Constitucionalidad dictamina que aunque las consultas son legítimas, los resultados no pueden ser vinculantes. Cabe, pues, destacar que de las consultas que se han realizado a los pueblos indígenas sobre el derecho de uso de sus tierras, los resultados van a generar aquel cuestionamiento sobre el respeto hacia sus decisiones que van a tomar los pueblos indígenas de no aceptar el uso que se le quiere dar a los territorios para considerar vulnerados sus derechos, puesto que aunque los pueblos indígenas opinen que no quieren un proyecto hidroeléctrico minero, siempre son implementados por el Estado o por empresas privadas estos proyectos planificados. Hasta acá, pues, también Gisela Mayén, pues, señalaba que en el país de Guatemala aún queda pendiente el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta respecto a sus decisiones, acciones gubernamentales que le puedan afectar, no obstante que el Estado ha asignado diversos instrumentos internacionales que tutelan tales derechos y la existencia de una normativa interna, o sea, nacional, o sea, interna para cada estado, que se refiere a la consulta o a la participación de las comunidades indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Se considera que el Estado de Guatemala pues, debe dar cumplimiento a los diferentes instrumentos internacionales que van a tutelar los derechos de los pueblos indígenas para que de esta manera pues sean reconocidos y ejercidos como pueblos indígenas como tal. Las normas internacionales y los pronunciamientos de aquellos órganos internacionales van a establecer que con claridad los lineamientos básicos sobre la manera de realizar los procesos de consulta con los pueblos indígenas y tribales. En aquellos lineamientos van a constituir a su vez el contenido
esencial del derecho a la consulta previa. Escuchen bien, a la consulta previa. Sin más ahondar, así aquellos desarrollos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales del derecho internacional de los pueblos indígenas, que han determinado que las consultas deben ser previas antes de aprobar una ley, la medida administrativa, el plan de desarrollo o el proyecto de exploración o explotación. También otro punto, que deben ser libres. ¿Cómo si libres? Que no, pues, no se deben pues, ejercer violencia sobre tal, ninguna presión como tal, o algún condicionamiento en ninguna índole. También, pues, otro punto, pues, debe ser informada, o sea, sobre las condiciones de ejecución y las consecuencias del proyecto, la ley o la medida. Muchas veces no se, pues, llegan a, pues, a concretar todos estos lineamientos como tal para que se pueda realizar la consulta con éxito. A que el respeto al procedimiento de una consulta previa, libre, informada, debe ser obedecida por los estados para que los pueblos indígenas tengan el derecho de expresar sus opiniones sobre el uso adecuado o inadecuado de las tierras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a señalar que los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y van a garantizar aquella participación en aquellas decisiones relativas a cualquier medida que estos puedan afectar a sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas tribales y la tierra y los recursos naturales. Esta es una manifestación concreta de la regla general según cual el Estado pues, debe garantizar a los pueblos indígenas siempre ser consultados. Vamos a seguir. Consultados, digamos, vamos a seguir ahorita. Siempre, digamos, en temas susceptibles, teniendo en cuenta que esta consulta debe obtener un conocimiento libre e informado. La mayoría de los estados habitan pueblos indígenas, los cuales ocupan un territorio específico. Y si algún estado, que en este caso se hace mención, de Guatemala, necesita hacer uso de las tierras de los pueblos indígenas, debe contar con el conocimiento previo ante la Comisión Interamericana. Solo voy a, ahí hay un, ahí apagué el micrófono, lo siento, Kimberly. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues explica, viendo TikTok está de plano, explica que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que puedan afectarlos se relacionan directamente con el derecho de la identidad cultural, en la medida en que la cultura puede resultar afectada por tales decisiones. El Estado pues debe respetar, proteger y promover aquellas tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas y tribales, por ser estas un componente intrínseco de la identidad cultural de las personas que conforman tales pueblos. La obligación estatal de desarrollar proyectos de la consulta respecto a aquellas decisiones que afecten el territorio se vincula directamente. Así, la obligación estatal
de adoptar aquellas medidas especiales para proteger el derecho de identidad cultural basado en una forma intrínseca ligada al territorio. La identidad, pues, cultural de los pueblos indígenas los diferencia de aquellos demás pueblos que tienen diferentes costumbres y tradiciones que representan la riqueza cultural en Guatemala, y es por ello que las consultas que realicen sobre el uso de tierras siempre deben realizarse sin algún menoscabo alguno, pues excluyen, pues en algún menoscabo alguno, conforme a su entidad cultural y a aquellos derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha formulado una guía para poder realizar un previo, pues, prácticamente previo a consultarle a estos pueblos, pues el Estado tiene el deber de consultar activamente y de una manera informada con dicha comunidad sobre las costumbres y tradiciones en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas se deben sentar y deben realizarse de buena fe a través de los procedimientos culturales adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad de conformidad con sus propias tradiciones en las primeras etapas del plan de desarrollo e inversión, y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si este fuera el caso. Asimismo, el Estado, pues, debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad, pues, tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos para que estos puedan evaluar si afectan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en cuenta aquellos métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. Pregunto, ¿cómo va la encuesta? Licenciado, van 151 votos. Pongan a votar a los demás, ¿eh? Sí, eso estamos esperando. Algunos no han visto todavía la encuesta. Sí, moción privilegiada, ya van a llegar, hombre, ya van a llegar. Se considera, pues, que los lineamientos, que la guía, pues, elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar las consultas, pues deben ser adoptadas por el Estado de Guatemala y así aplicar a cabalidad por el beneficio de los pueblos indígenas. No sé si me puede dar chance a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a entrar, pues, como les venía, pues, explicando acerca del derecho de la consulta, que cómo está estipulado, pues, cómo es que lleva, pues, este orden, pues, la jurisprudencia como tal. También, pues, ahorita vamos a partir de la parte legal y vamos a ver también la parte internacional, que es lo que nos infiere el convenio 169 internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes acerca de esta consulta. El artículo del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece, pues también va el derecho a la consulta. No sé si se dieron cuenta, pues hay varias situaciones, ¿va? En las que pues ellos diluyen, ¿va? Y no sé si tienen a la mano este convenio 169, el artículo 15, quien pueda tomar lectura de tal. Le agradecería, por favor. El artículo 15, por favor. ¿Quién tiene a la mano el convenio?
convenio 169 de la OIT. Pues les explico. Lick, Los si quiere, derechos se lo de los- leo yo, Lick. Está bien, dele, no hay pena. Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los interesados de estos pueblos serían perjudicados o en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de protección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir una indemnización equitativa para cualquier daño que pueden sufrir como resultado de esas actividades. Gracias. Aquí mismo, en cierto modo grosso, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo va a ser bastante claro al establecer la consulta que se debe realizar a los pueblos indígenas. No obstante, en la mayoría de casos no se respetan las decisiones de los pueblos indígenas de no querer dar sus tierras, puesto Diputados, votemos a favor. ya regresé, como que tuve un percance ahí, con la señal, pero ya estoy acá. No sé si tomaron lectura del artículo número 16. Solo el 15 Sí. se le dio, licenciado. No sé si puede tomar lectura en 16. Artículo 16. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente el traslado de la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios. Solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas,
cuando haya lugar en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o en ausencia de tales acuerdos por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir en todos los casos posibles tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente y que les permitan sobrevenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie. Deberá considerárseles dicha indemnización con las garantías apropiadas. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. Gracias. Ahora para explicar el artículo número 16 que la licenciada Pamela Gómez nos compartió, cuando es autorizado un proyecto dentro de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas y estos sean desplazados de sus propiedades, el artículo 16 del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo es bastante claro al establecer que estos pueblos deben recibir una indemnización como tal. No obstante, en la mayoría de los casos no reciben ninguna indemnización alguna y se deben considerar que son personas de escasos recursos económicos, por lo que el Estado y las empresas privadas que utilicen las tierras deben indemnizar equitativamente a los pueblos indígenas y si en caso no cumplen con ellos, pues los deben sancionar. Para ustedes, ¿qué es el acervo o el significado de la palabra indemnización? Pregunto, ¿qué entiende usted por indemnización? Pagar por daños a una comunidad o a personas. Sí, está bien. ¿Quién tiene el micrófono encendido? ¿Quién participó? Pues, Licenciado, sí, la indemnización económica es un reparo económico, la indemnización. gracias. Ahora vamos, pues gracias por la participación. Yo sé que algunos no entienden el micrófono, pero están pendientes a lo que estoy diciendo. Ya solo 10 minutos nos queda de la clase. Entonces voy a seguir y hasta que mi garganta aguante, irían por ahí. Pues en el segundo párrafo del artículo número 16 del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, va a establecer que sobre el consentimiento libre informado, además de considerarse necesario, el traslado y la reubicación solo podrán efectuarse con el consentimiento pues dado libremente y con el pleno conocimiento de la causa por parte de los pueblos indígenas. Este recaudo es el requerido en los foros internacionales por las representaciones indígenas para informar con aquel carácter general acerca de sus relaciones con los estados. Obliga a los estados a proporcionar los medios para que dicha voluntad sea formada con toda la información necesaria. El artículo 16 del convenio de la OIT, pues, es claro y nos establece, pues, prácticamente estos parámetros como tal. Y que dieron cuenta, pues, agradezco, pues, a las personas que se tomaron el tiempo por leer los artículos la manera en que vamos, pues, tratar de interpretarlos, ¿va? Porque, pues, así es como se estudia el derecho, ¿va?
Ahí sí que no podemos obviar ciertas cosas dentro del estudio como tal, ¿va? Entonces, pregunto, ¿ustedes recibieron el primer periodo el día de hoy de clases o no? No, No, licenciado. No, ¿qué periodo era? Lógica. lógica. Bueno, entonces, hasta acá pregunto, ¿vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, como era lógica, ¿va? Por lógica se van a ir a descansar ahorita, muchas. Ya les expliqué un poco acerca de la consulta, todavía nos queda bastante por recorrer, pero consideraría yo de que mejor terminemos el lunes. Entonces, el lunes vamos a terminar ya con este tema, ¿va? Entonces, el lunes pues vamos a terminar ya con este tema, ¿va? Entonces, por lo pronto, yo dejaría hasta acá la clase y pues vayan a descansar un rato, ¿va? Ya estoy de parciales y pues espero pues que todo les esté saliendo bien. Yo voy a empezar ya a subir los materiales porque ya van a hacer los exámenes finales, ¿va? Entonces, las notas las van a tener el día de hoy, o sea, aunque sea que no duerma o amanezca, pero las notas sí las van a tener. O sea, eso nadie se salva, como dirían por ahí, nadie se salva, ¿va? Y por último, va para cerrar con broche de oro la clase, va. Pues se han realizado aquellas consultas comunitarias a los pueblos indígenas en algunas comunidades, en los diferentes municipios de los departamentos de Guatemala, no así en todas las comunidades, y aquella postura de los pueblos indígenas no es aceptar ser desplazado de las tierras en donde habitan. Se consideran que esta decisión debe ser respetada por el Estado de Guatemala en virtud de que los pueblos indígenas son seres humanos y por ende tienen los mismos derechos que las personas que otro nivel social diferente a estos pueblos, que en su mayoría, pues ellos viven en extrema pobreza, no cuentan con un trabajo formal para cubrir aquellas necesidades o la necesidad de vestido o pues la necesidad de tener una vivienda propia como tal. Entonces, esta es la conclusión acerca sobre el convenio 169. Todavía nos falta pues ver algunos tópicos como tal. Entonces, hasta acá pues dejo la clase. Pasen feliz noche y nos vemos el día lunes.